El conflicto entre Israel y Palestina, que conoce una nueva guerra tras una ofensiva sin precedentes de Hamás contra Israel, tiene sus orígenes muy atrás. Se originó en el siglo XIX con el inicio de la llegada a Palestina de judíos que huían de la persecución en Rusia y Europa Central. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico le arrebató Palestina al Imperio Otomano. El 2 de noviembre de 1917, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, prometió lo que se llamó la Declaración Balfour, establecer un hogar nacional para el pueblo judío. Un congreso palestino en Jerusalén hizo oír su desacuerdo en 1919. En 1922, la Liga de las Naciones estableció los deberes del mando británico en Palestina, incluyendo asegurar el establecimiento del hogar nacional judío, el futuro Israel. Entre 1936 y 1939, el Reino Unido aplasta la revuelta árabe en Palestina. En noviembre de 1947, la resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, divide Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Jerusalén queda bajo control internacional. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, queda con Jordania y la Franja de Gaza con Egipto. El Estado de Israel es creado el 14 de mayo de 1948, provocando una guerra de 8 meses con países árabes. Más de 400 aldeas palestinas fueron arrasadas por las fuerzas israelíes y unos 760.000 refugiados palestinos huyeron a Cisjordania, Gaza y países árabes vecinos. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es creada en 1964. En la Guerra de los 6 días de junio de 1967, Israel derrota a Egipto, Jordania y Siria y ocupó Jerusalén Este, Cisjordania, la Franja de Gaza y las alturas de Golán. Poco después empezaron los asentamientos judíos en los territorios ocupados que continúan actualmente en Cisjordania, Jerusalén Este y las alturas de Golán. El 6 de octubre de 1973, durante la fiesta judía de Yom Kippur, los países árabes atacaron a Israel. Fue un ataque sorpresa solo comparado con lo ocurrido el sábado anterior. Israel se levantó y repelió el ataque. En 1982, Israel invadió el Líbano para atacar a combatientes palestinos. Milicias cristianas libanesas, apoyadas por Israel, mataron a cientos de palestinos en campamentos de refugiados en Beirut. Las tropas israelíes permanecieron en el sur del Líbano hasta el año 2000. La primera intifada o levantamiento palestino contra el mando israelí se extiende de 1987 a 1993. En 1993, Israel y la OLP firmaron una declaración de principios para la autonomía palestina tras 6 meses de negociaciones secretas en Oslo, lanzando así un proceso de paz. Yasser Arafat, líder de la OLP, regresó a territorios palestinos en julio de 1994 tras 27 años de exilio para crear la Autoridad Palestina. Se estableció un gobierno autónomo por primera vez en la Franja de Gaza y la localidad de Cisjordania de Jericó. En septiembre del 2000, el líder de la oposición derechista y futuro primer ministro israelí, Ariel Sharon, visitó el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, un sitio sagrado para musulmanes y judíos. Eso provocó los enfrentamientos de la Segunda Intifada. En respuesta a una ola de ataques suicidas, Israel invadió Cisjordania en 2002, su mayor operación en este sitio desde la guerra de 1967. Mahmoud Abbas asume el mando de la Autoridad Palestina en enero del 2005 tras la muerte de Arafat. Las últimas fuerzas israelíes salieron de Gaza en septiembre del 2005 después de 38 años de ocupación. En 2007, el movimiento islamista Hamás tomó el control de Gaza tras feroces combates con sus rivales de la facción Fatah, encabezada por Abbas, quien permanece en el poder en Cisjordania. En 2014, Israel lanza una nueva operación en Gaza para frenar el lanzamiento de cohetes desde ese territorio. Mueren más de 1.400 civiles palestinos y 6 civiles en Israel, según las cifras de la ONU. El 6 de diciembre del 2017, Trump
reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, generando indignación palestina y críticas internacionales. Abbas advierte que Estados Unidos ya no puede desempeñar el papel histórico de mediador en las conversaciones de paz con los israelíes. El 10 de mayo del 2021, tras varios días de tensiones alrededor del complejo de la mezquita Al-Aqsa, Hamás lanza cohetes hacia Israel, que responde con bombardeos aéreos en la Franja de Gaza. Comienza una guerra de 11 días entre Hamás e Israel con numerosos muertos. En agosto del 2022 se producen 3 días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica, cuyos principales jefes militares mueren en los choques. Nuevos estallidos ocurren a inicios del 2023 tras una incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania. En mayo, 35 personas mueren en 5 días de enfrentamientos y en julio, Jenin es blanco de su mayor operación militar en años. El sábado 7 de octubre del 2023, Hamás lanza una gran ofensiva desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, que responde con intensos bombardeos contra el enclave palestino. Esta nueva guerra ya ha cobrado miles de vidas.